Nueva York, amigos. Gracias por venir. Nueva York, también conocida como la Gran Manzana, es el hogar de diversos artistas, de magnates de Wall Street. Aquí vive gente de todo el mundo. Es uno de los centros mundiales de la moda, el teatro, la comida, la música y las finanzas, con infinidad de museos y parques. Aquí es fácil perderse, pero con la ayuda de Google Maps o preguntando a cualquiera es fácil llegar a tu destino. Aunque en este video salgo poco, te diremos cómo conocer 9 lugares emblemáticos de la ciudad en un solo día, de la manera más fácil, rápida y económica, ya que elegimos como medio de transporte la bicicleta, evitando así el tráfico y congestionamiento que otros medios de transporte tienen en la ciudad. El tráfico de Nueva York se debe a que es la ciudad más poblada de Estados Unidos, con una población estimada de poco más de 9 millones de habitantes. A lo largo de su historia, la ciudad ha sido uno de los principales puertos de entrada de inmigrantes. Esto la hace excepcionalmente diversa. En la actualidad, el 30% de los habitantes de la ciudad han nacido en el extranjero. Esto conlleva a que en la ciudad se hablan cerca de 170 idiomas diferentes. Amigos, ya estamos en nuestra primer parada, y es Times Square. Está situada en la esquina de Avenida Broadway y la séptima avenida de Manhattan. Times Square se ha convertido en un ícono mundial y símbolo de la ciudad de Nueva York, que se caracteriza por su animación y por la publicidad luminosa. Los teatros de Broadway y la enorme cantidad de letreros luminosos de neón la han convertido en un ícono de Nueva York y un símbolo de urbanismo de Manhattan. Y sí, aquí es. Este es el lugar donde año con año miles de personas dan la bienvenida al año nuevo y se despiden al viejo. Este es el lugar donde la calle se llena de confeti y desciende la icónica bola de cristal de 3,5 metros y más de 5 toneladas de peso. Se da la bienvenida con fuegos artificiales, todo en ocasiones con algo de lluvia o nieve según esté el clima. For the summer, I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the summer. I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the summer. I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the summer. I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the summer. I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. In the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the summer. I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the summer. I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. It's been a cold winter, I'ma switch it for the summer. I ain't packing but still suckers run for cover. I'm in the sunshine cause I know I got mine. Pimpin' is a short thing, buried in my bloodline. Y nuestro segundo lugar es Chinatown. Es un barrio animado y muy poblado. Los turistas suelen venir a sus numerosos restaurantes chinos y del sur de Asia para probar los bollos de cerdo y los tallarines hechos a mano. Hay muchas tiendas de recuerdos y mercados en los que se vende de todo, como pescado fresco y seco, y hierbas y especias. A lo largo y ancho de la ciudad
podrás encontrar diversos espectáculos. Y en esta ocasión nos topamos con un show jamaiquino que, por cierto, está muy animado. Y ya estamos en nuestro cuarto lugar emblemático de Nueva York. Es el Puente de Brooklyn, que une los distritos de Manhattan y de Brooklyn. Tardó 13 años en construirse desde 1870 a 1883. Y en el momento de su inauguración era el puente colgante más grande del mundo, midiendo 1825 metros de largo. También fue el primero suspendido mediante cables de acero. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Nueva York. Tiene de ancho 26 metros, con 6 carriles y 2 de ellos son exclusivos para bicicletas. Y como es muy largo, pues es excelente cruzarlo en bici para conocer el otro lado de la ciudad y ver qué hay del otro lado del charco. Así que aquí cabemos todos, amigos. ¡Vamos! Y aquí estamos ahora, amigos, cruzando en ferry para regresar a Manhattan y evitar la fatiga. Desde luego que nos dejaron subir la bici para continuar nuestro viaje. Estos ferries también laboran en la noche y pueden abordarlo tomando champán o su cóctel favorito y escuchando jazz con una rica cena, mientras contemplan los edificios y las lucecitas de la Gran Manzana, ya que hay diversos tours que van desde los $20 hasta los $150, dependiendo del tiempo y de su exigencia. Está muy bonito por acá, así que vengan a Nueva York, no se arrepentirán. También, cuando vayan a ver a la Estatua de la Libertad, deberán tomar ferry, pues recuerden que está en una isla. Otra opción para recorrer la Gran Manzana es alquilar un helicóptero, donde podrán ver desde el aire los edificios y monumentos más emblemáticos de la ciudad, en vuelos que duran de 30 a 45 minutos, y su precio varía desde $225 a $1,500. Así que hay que romper el cochinito o empeñar los souvenirs del viaje pasado para darte este lujito. Dime a mí también.
Venimos a una conferencia de las Naciones Unidas para declarar en contra del señor que dice que fue presidente. Adentro de este edificio está la piedra de magnetita más grande del planeta. Órale. Nuestra misión es robar. Por eso venimos a filmar. Tenemos que planearlo muy bien. Esto sí está ahí. Jaime, pídeme un taxi por favor. Necesito llegar a mi casa. Jaime. Este es uno de los tantos edificios del actual presidente y magnate de los Estados Unidos. Dentro de él está el famoso excusado de oro, que tanto le gusta usar a don Donald Trump. Y por el momento está tapado, no podremos entrar a verlo. Central Park. Primer día ya hemos recorrido Chinatown, Puente de Brooklyn, Naciones Unidas, The Trump Tower. Creo que más de las expectativas. Sin comentarios. En nuestra octava visita, aquí vienen 39 millones de visitantes al año. Como sabrán, aquí ha sido escenario de diversas películas de Hollywood. Contiene diversos lagos artificiales, 2 pistas de patinaje sobre hielo y viven diversas especies como ardillas, pájaros, peces, conejos, tortugas, ranas. Una hermosa flora y fauna hay por aquí. Go, 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 go. Ahí Me está estás filmando, desgraciado. el señor Gustavo, el primer día ¡No! en Nueva York. Estoy exhaustísimo. ¿Durará más? No, necesito dormir. No durmió en el avión, nocturno desde las 11:15 de la noche hasta las 7:30 de la mañana sin dormir. Son las Y ayer, hora Nueva York 4:30. y ahorita ya No ha dormido, llevamos como 10 horas pedaleando en Nueva York. así que Hasta ahí. yo creo que el regreso se adelantará. No, eso no. Ya para eso. Esa esfera estaba en el 9/11, fue semidestruida por el derrumbe de las torres y la trajeron para acá. Y acá está, se llama la esfera. Y ahora ya es manzana. Ahora ya es manzana. Ya, mira cómo quedó. Amigos, suscríbanse al canal, denle click en la campanita. Ya somos más de 13,000 suscriptores, se los agradezco mucho. Bye.